Bien, continuando con el tema número 3 de alquenos y alquinos, vamos a trabajar con lo que es la isomería. Ya ustedes saben que un alqueno tiene dobles enlaces y ese doble enlace puede estar a un extremo. Si está a un extremo se llama terminal, al igual que un alquino, si el triple enlace está a un extremo se llama terminal. Entonces, si el alqueno no es terminal, puede ser que haya un tipo de isomería. Esta tabla que se presenta a continuación es los diferentes tipos de isomería. Los isómeros, como ya ustedes vieron, pueden ser estructurales, de posición, de función o de cadena. Y a la derecha están los isómeros espaciales, entre ellos están los isómeros conformacionales que ya vimos, como conformero silla o conformero bote, y también los conformeros alternados y eclipsados. En los alquenos vamos a trabajar isomería geométrica, que es esta que está acá. Se debe a la posible orientación de los átomos cuando el carbono está unido a un enlace que no puede rotarse. Por ejemplo, en el doble enlace no puede haber una rotación, porque si hay una rotación se rompería el enlace pi. Acuérdense que en el doble enlace uno es enlace sigma y el otro es enlace pi. Entonces, isomería geométrica es cuando no puede haber una rotación del enlace. Fíjense que acá, cuando vimos isomería conformacional, silla y bote, al rotar, cuando una silla se convertía a un bote o un bote se convertía en una silla, los carbonos rotaban y se formaban lo que era la silla o el bote, o cambiaba de axial o ecuatorial. Sin embargo, en la isomería geométrica no puede haber esa rotación, simplemente se forma un isómero geométrico de un tipo o del otro. Bien, vamos a ver qué es isomería geométrica. Isomería geométrica cis-trans. Como lo vemos acá, primero, fíjense que aquí tengo el alqueno, se llama 2-buteno, ¿ok? 2-buteno porque está el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, 2-buteno. Muy bien, tenemos que desplegar cada carbono del doble enlace, cada carbono, fíjense cómo está cada carbono del doble enlace, tiene el enlace hacia el otro carbono por un doble enlace, hacia arriba hay un elemento y hacia abajo hay otro elemento. Eso sucede porque ese carbono que estoy señalando presenta hibridación sp2. Si presenta hibridación sp2, su ángulo de enlace es 120 grados, es decir, aquí hay 120 grados, aquí hay 120 grados y aquí hay 120 grados. Su geometría es plana trigonal. Fíjense que aquí está un triángulo, ¿ok? Plana trigonal. Muy bien. Entonces, cada carbono de doble enlace presenta una geometría plana trigonal, por eso es que vemos esa forma. Hay un enlace o un grupo que se encuentra hacia arriba y un grupo que se encuentra hacia abajo. Cuando hablamos de la isomería cis o trans, en cada uno de esos carbonos del doble enlace debe haber un mismo grupo que se esté repitiendo. Por ejemplo, en este carbono 2 hay hidrógenos, en el carbono 3 hay hidrógenos. También podemos considerar, y señalado en amarillo, que en el carbono número 2 se da un grupo metil y en el carbono número 3 se da otro grupo metil. Entonces, cuando se repite el mismo grupo en los dos carbonos del doble enlace, cuando se repite el mismo grupo en los dos carbonos del doble enlace, puede haber isomería cis-trans. Entonces, lo primero que hacemos es desplegar todos los enlaces alrededor del doble enlace, tal como se ve allí. Posteriormente, pasamos una línea transversal o a lo largo del doble enlace, eso es lo que significa transversal, ¿ok? A lo largo del doble enlace. Esos grupos que se están repitiendo en el carbono 2 y en el carbono 3, puede ser que estén, como están señalados ahí en amarillo, uno debajo del doble enlace y otro encima del doble enlace. De esta manera se dice que están de lado opuesto y eso es un isómero trans. El de al lado, fíjense, nuevamente se desplegaron los dobles enlaces o los elementos que están unidos al doble enlace. Se hace pasar la línea a lo largo del doble enlace
Y los dos grupos que se repiten, podríamos decir los hidrógenos, ¿verdad? Están hacia arriba, los dos están del mismo lado porque los dos están hacia arriba, se dice que es un isómero cis. Sin embargo, podemos trabajar también con los dos grupos metil que también se repiten. Si los metil se repiten, los dos están hacia abajo, como los dos están del mismo lado, también se dice que es un isómero cis. Aquí lo que tenemos que buscar es un grupo que se repita. Para decir si es cis o trans, tiene que haber un grupo que se repita en los dos carbonos del doble enlace. Vamos a ver este ejemplo nuevamente para ver esa explicación, ¿ok? Fíjense que el doble enlace debemos desplegarlo. Aquí estoy señalando, vamos a escribirlo, este sería el carbono número 1, ¿ok? Y este sería el carbono número 2. Se llama etano. Y tenemos dos grupos bromos, uno en el carbono número 1 y otro en el carbono número 2. Ya ustedes saben en el nivel donde están que cada carbono debe tener hasta 4 enlaces. Por lo tanto, si hay 2 enlaces desde el carbono 1 hacia la derecha, hay un enlace desde el carbono 1 hacia el bromo, faltaría un enlace que sería un átomo de hidrógeno. ¿Por qué no está señalado el átomo de hidrógeno? Porque las estructuras ángulo-lineales no se presentan los hidrógenos que están unidos a los carbonos, ¿ok? Entonces, aunque usted no lo esté mirando allí, allí hay un átomo de hidrógeno. Vamos a ver en el carbono 2. Desde el carbono 2 hacia la izquierda hay dos enlaces. Desde el carbono 2 hacia arriba hay un átomo de bromo. Ya son 3. Le falta uno, el que no estamos viendo. El que no estamos viendo es un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos desplegado cada carbono del doble enlace, ven que ahí se ve la hibridación sp2, se ve la estructura plana trigonal y el ángulo de 120 en cada uno de sus enlaces. Una vez que se ha desplegado, pues se hace pasar la línea a lo largo del doble enlace. Se hace pasar la línea a lo largo del doble enlace. Y buscaremos los grupos que se repiten. Usted puede escoger los grupos. Por ejemplo, podemos decir que los átomos de hidrógeno, hay uno hacia arriba, en el carbono 1 está hacia arriba y en el carbono 2 está hacia abajo. O sea, de esta línea hacia arriba y desde esta línea hacia abajo. Eso lo hace un isómero trans. El de la derecha, el último que está allí, se llama 1,2-dibromoetano. ¿Ok? Uno está en el carbono 1, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Muy bien. Si usted desea, puede hacerle los enlaces hacia el hidrógeno. Eso es para lo que usted deba entender, ¿ok? Entonces, hacia arriba le colocamos un átomo de hidrógeno y en el carbono 2 colocamos el otro átomo de hidrógeno. Si tiene problemas con el ángulo lineal, es preferible que complete esos enlaces antes de comenzar a trabajar con la isomería, porque la idea es que usted lo comprenda. Y hacemos pasar la línea a lo largo del doble enlace. Una vez que se hace pasar la línea a lo largo del doble enlace, yo voy a tomar en cuenta los hidrógenos, también puedo tomar en cuenta los bromos, pero voy a tomar en cuenta los hidrógenos. El hidrógeno que está en el carbono número 1 está hacia arriba de esa línea. El hidrógeno que está en el carbono número 2 también está hacia arriba de esa línea. Eso lo hace un isómero cis, porque los dos hidrógenos están del mismo lado del doble enlace. Bien, ustedes han escuchado hablar de las grasas cis y las grasas trans. Les dicen los médicos que las más adecuadas son las grasas cis y las grasas trans son dañinas porque tapan las arterias y qué sé yo. Bien, esto que tenemos allí presente en la pantalla es un ácido carboxílico. Un triglicérido, seguramente han escuchado hablar de él, es una molécula de glicerina, que contiene 3 ácidos grasos.
Cuando se desintegra esa molécula, se produce una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, es decir, esos ácidos grasos se convierten en ácidos carboxílicos, porque la separación del triglicérido libera esos 3 ácidos grasos. Ya cuando están liberados, es la estructura que estamos viendo acá en la pantalla. Esto es un ácido carboxílico que también se le puede llamar un ácido graso, que proviene de la desintegración de las grasas. Eso es lo que se llama la saponificación o la desintegración de los ácidos grasos con la ayuda de un metal que es sodio. Entonces se produce lo que se llama la saponificación. Bien, esto es un ácido graso. Entonces, un ácido graso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 átomos de carbono. Se llama ácido octadecenoico, porque octadecanoico sería saturado, quiere decir que no tendría doble enlace. Y este, como tiene un doble enlace, sería octadecenoico, indicando que hay un doble enlace. Los ácidos grasos pueden ser saturados, se le conoce como saturados cuando no tienen doble enlace, y estos son ácidos grasos insaturados porque presentan doble enlace. Y hay que decir en qué carbono se encuentra, comenzando a contar desde este punto. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ácido 9 octadecenoico, indicando que el doble enlace está en la posición 9. Muy bien, esa es la parte de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Pero en el momento lo que más nos interesa es la isomería geométrica. Bien, nuevamente vamos a ver que en cada uno de los carbonos, recuerden que este que estoy señalando es el carbono 9 y el que estoy señalando ahora sería el carbono 10. En el carbono 9 deben haber 4 enlaces y solamente estamos viendo 3. Si es más fácil para usted dibujar el otro para poder hacer el análisis, entonces dibuja el átomo de hidrógeno que falta allí. En el carbono 10 también deben haber 4 enlaces, por lo tanto allí estaría un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Muy bien, ya están señalados los 4 enlaces. Ahora vamos a hacer el análisis en cada uno de los carbonos del doble enlace. Hacemos pasar la línea a lo largo del doble enlace, así como se presenta allí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el grupo que se repite. En este caso, el que se repite en el carbono 9 y en el carbono 10 serían los hidrógenos. Repito, el que está en el carbono 9, que también está en el carbono 10, es el hidrógeno. Ese es el que yo voy a comparar si están los dos del mismo lado o de lados opuestos. En el carbono 9, el hidrógeno está de la línea hacia arriba. Y en el carbono 10, el hidrógeno está desde la línea hacia abajo. Como están de lados opuestos, se dice que es un isómero trans. En la estructura que está abajo, sigue estando en el carbono 9 y en el carbono 10. ¿Ok? El doble enlace sigue estando entre el carbono 9 y el carbono 10. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuevamente para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí hay un hidrógeno hacia arriba, ¿sí? Y en el carbono 10, fíjense que el grupo que está hacia abajo, este grupo está hacia abajo, por lo tanto, el enlace que falta debe ser un hidrógeno que estará hacia arriba, ¿ok? Bien, hacemos pasar la línea a lo largo del doble enlace. Fíjense cómo lleva una inclinación igual a la del doble enlace. Si el doble enlace está totalmente horizontal, la línea pasará totalmente por el horizonte como el doble enlace. Si aquí el doble enlace está inclinado, entonces la línea también pasará a lo largo del doble enlace quedando inclinada. Bien, los dos átomos de hidrógeno, uno está hacia arriba en el carbono 10 y el otro en el carbono 9 también estará. Ojo, este es el carbono 9, no se me vayan a perder, y este sería el carbono 10. ¿Ok? En el carbono 10 el hidrógeno está sobre la línea y en el carbono 9 el hidrógeno también se encuentra sobre la línea.
En el carbono 9, el hidrógeno se encuentra sobre la línea, en el carbono 10 se encuentra sobre la línea. Por lo tanto, eso es un isómero cis. En la estructura cíclica es más o menos lo que nosotros vimos en las sillas y en los botes, ¿sí? Considerando que esto es el plano de una mesa, en cada carbono debe haber 4 enlaces. Ojo, fíjense que aquí, que los voy a marcar en rojo, hacia acá hay un enlace, hacia acá hay otro enlace, hacia arriba hay un hidrógeno y hacia abajo hay un grupo metil. Este que está aquí atrás tendría 1, 2 y los hidrógenos que no estamos viendo, ¿ok? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Cada enlace debe tener, cada carbono debe tener 4 enlaces. Muy bien. Ya una vez señalado, nosotros lo que podemos hacer es, si este es el plano de la mesa, ¿ok? Este es el plano de la mesa, vemos que los dos grupos metil en los carbonos vecinos, fíjense que aquí está en el carbono 1 y este sería el carbono 2. En el carbono 1 está un metil hacia abajo y en el carbono 2 también está un metil hacia abajo. Como los dos están debajo del plano, se dice que es un isómero cis. En la estructura que está al lado, nuevamente tenemos el ciclobutano, consideremos el ciclobutano como una mesa. El metil en el carbono 1 está sobre la mesa, mientras que acá en el carbono 2, el metil está bajo la mesa. Si pasamos la línea, imagínense que pasamos la línea, ¿verdad? Vamos a ver si logro pasar la línea. ¿Ok? Si pasamos la línea a lo largo de esa estructura, como lo hicimos con el doble enlace, entonces sobre la línea hay un metil, debajo de la línea hay otro metil. Ese es un isómero trans. Lo mismo ocurrirá con la estructura que está abajo, ya más o menos los conocen. Estas dos líneas están saliendo de la pantalla hacia nosotros. Como los dos están hacia nosotros, es un isómero cis. En cambio, en el de la derecha, esta línea oscura está saliendo hacia nosotros, mientras que la línea punteada está entrando hacia la pantalla. Están en sentidos opuestos. Si este ciclopentano está en el plano de la pantalla, este está sobre el plano de la pantalla. En cambio, este que está aquí atrás está entrando hacia la pantalla. Al estar en planos opuestos, se dice que es un isómero trans. La derecha, bueno, el de la derecha se repite lo mismo que está arriba. Si pasamos la línea a lo largo de este plano, los dos metiles están sobre el plano, es un isómero cis. Aquí hay uno hacia arriba y hay otro hacia abajo, es un isómero trans. Muy importante para la isomería geométrica. Fíjense, este sería el carbono número 1 de ese propeno, ¿ok? Este sería el carbono número 1, este el carbono número 2 y este el carbono número 3. Esto es lo que se llama un alqueno terminal porque está en el extremo de la cadena. En el carbono número 1, el que voy a señalar como carbono número 1, ¿ok? Este sería el carbono número 1. En ese carbono número 1 se repite el mismo sustituyente. Aquí arriba está un hidrógeno y debajo hay otro átomo de hidrógeno. Cuando ocurre eso, a ese carbono que tiene el mismo sustituyente se le llama geminal. Geminal, de gemelo. Geminal. Muy bien. Cuando existen carbonos geminales, no existe isomería geométrica en ese doble enlace. Repito, eso es lo que se llama un carbono geminal. Un carbono geminal es cuando el mismo grupo se encuentra sobre y debajo de la línea. Fíjense que yo voy a poner la línea, ahí está, ¿verdad? Entonces, en el carbono número 1 se encuentra sobre la línea un átomo de hidrógeno y debajo de la línea el mismo carbono presenta hidrógeno. Repito, cuando se encuentra ese mismo sustituyente, pudieron ser dos grupos metil, dos hidrógenos, dos bromos. Cuando el mismo sustituyente se encuentra unido al mismo carbono, se llama un carbono geminal.
ese doble enlace no presentaría isomería geométrica. Si por ejemplo una cadena que tiene varios dobles enlaces, ese doble enlace no va a presentar isomería geométrica, pero puede ser que los otros dobles enlaces sí. Entonces hay que revisar toda la molécula. Veamos el que está a la derecha. Si se hace pasar la línea a lo largo del doble enlace, vamos a pasar la línea a lo largo del doble enlace, ¿ok? Si se pasa la línea a lo largo del doble enlace, ¿cuál será el elemento que se repite en los dos carbonos? En los dos carbonos, vamos a ver, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. Fíjense que en el carbono 2, los dos sustituyentes son diferentes, es decir, arriba hay un hidrógeno y abajo hay un metil. Los dos sustituyentes son diferentes. Voy a ver el carbono 3. Arriba hay un bromo y debajo hay un metil. Los dos sustituyentes son distintos, por lo tanto, sí hay isomería geométrica. Para ver cuál es la isomería, si es cis o trans, debemos buscar los grupos que se repiten en ambos carbonos que están en el doble enlace. Este es el doble enlace, en el carbono 2 hay un metil, este es el doble enlace, en el carbono 3 hay un metil. Si esos dos grupos metil están debajo de la línea, recuerden siempre, ya una vez que tengan la práctica no necesitan hacer esta línea, pero por lo menos para efectos de la explicación, los dos metil se encuentran debajo de esa línea, por lo tanto es un isómero cis, que significa del mismo lado. Si hacemos la línea en el carbono, en el compuesto de al lado, el metil está hacia arriba, Dios mío, el metil se encuentra sobre la línea y aquí en el carbono 3 el metil se encuentra debajo de la línea. Eso quiere decir que es un isómero trans. Isómero trans quiere decir que está de lados opuestos. Dienos. Como les estaba diciendo, las moléculas que se presentan más de un doble enlace, ¿verdad? Aquí vemos la cadena carbonada más larga, esta que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexadieno, dieno porque tienen los dos dobles enlaces. Un doble enlace está en el carbono 2 y otro doble enlace está en el carbono 4. Entonces debemos indicar cuál será la isomería geométrica en cada uno de esos carbonos que poseen doble enlace. Vamos a ver el carbono 2. Hagamos el análisis pasando la línea en el carbono 2. Hacia arriba hay un hidrógeno y hacia abajo hay un metil. En el carbono 3, hacia arriba está todo este grupo y hacia abajo hay un hidrógeno. Es decir, en el carbono 2 y en el carbono 3 se repiten los hidrógenos. Entonces, si los hidrógenos están uno hacia arriba y el otro hacia abajo de la línea roja, se dice que está en forma trans. Vamos a analizar ahora el doble enlace del carbono 4. Ojo, este sería el carbono 4 y este sería el carbono 5. Muy bien. Nuevamente, hacia arriba del carbono 4 hay un hidrógeno y hacia abajo hay un grupo muy complejo. En el carbono 5, hacia arriba hay un hidrógeno y hacia abajo hay un metil. El que se está repitiendo en el carbono 4 y en el carbono 5 es el hidrógeno. Por lo tanto, analizaremos los hidrógenos. Sobre el carbono 4 se encuentra hidrógeno. Bajo el carbono 5 se encuentra... Bajo no, perdón, ahí estaba señalando algo diferente. Un lapsus. Sobre el carbono 5 también se encuentran los átomos de hidrógeno. Como los dos hidrógenos están hacia arriba, entonces esto está en forma cis. Fíjense que yo indiqué en el carbono 2 se encuentra en forma trans y en el carbono 4 se encuentra la forma cis. Ese mismo análisis se van a hacer con cada uno de las otras dos estructuras, esta que tenemos aquí. Vamos a identificar los carbonos. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos la línea a lo largo del carbono 2, 3.
¿ok? El enlace que está entre el carbono 2 y carbono 3. Recuerden que si ustedes no lo pueden visualizar allí, dibujen el enlace que les falta, que sería un átomo de hidrógeno. No es obligatorio porque ya ustedes deben manejar las estructuras angulolineales, que no se demostró en el examen, pero bueno. Entonces, en el carbono 2, hacia arriba hay un metil, en el carbono 2, hacia arriba hay un metil, hacia abajo hay un hidrógeno. En el carbono 3, hacia arriba hay un grupo muy complejo y hacia abajo hay un hidrógeno. Los dos hidrógenos están hacia abajo, por lo tanto, el carbono 2 se encuentra en forma cis. Vamos a analizar el carbono número 4. Hacia arriba, pasamos la línea, hacia arriba hay un hidrógeno y en el carbono 5, hacia abajo hay un hidrógeno. Por lo tanto, esos hidrógenos en el carbono 4 se encuentran en forma trans. Por último, el de la derecha, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, analicemos el carbono, el enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Hacia arriba hay un hidrógeno, en el carbono 3 hacia abajo hay un hidrógeno, están en forma trans. Analicemos el enlace entre el carbono 4 y el carbono 5. En el carbono 4 hacia arriba hay un hidrógeno. En el carbono 5 hacia abajo hay un hidrógeno. Esos hidrógenos están en forma trans. Bien, esos son los tres primeros isómeros. Ustedes van a construir el 2-cis, 4-cis, ¿ok? Que los dos dobles enlaces se encuentren en forma cis. Ejercicio. En este ejercicio, ustedes van a escribir la estructura de ese compuesto y van a decir si existe o no isómero cis y trans. ¿Cómo? Primero tenemos que escribir la estructura y vamos a ver si esa estructura presenta carbonos geminales. Voy a hacer el de la opción A. 2-metil, 2-buteno, 2,3-dimetilbuteno. Bien, el buteno, ¿ok? Carbono 1, 2, 3 y 4. Esos serían los carbonos. Y el doble enlace se presenta entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a desplegar ese doble enlace para poder ver quiénes son los que están unidos a él en el carbono 2 y en el carbono 3. Bien, yo sé que en el carbono 2 hay un grupo metil, CH3, que se le puede escribir met también. Y en el carbono 3 hay otro grupo metil, CH3. ¿Ok? Entonces, quiere decir, en el carbono 1, por supuesto, también tiene que ser CH3, ¿verdad que sí? CH3 porque sería el carbono número 1, número 2, número 3 y número 4. Entonces, en el carbono 2 hay dos grupos metil, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el carbono 3 hay dos grupos metil, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por lo tanto, el carbono 2 y el carbono 3 es lo que se llaman carbonos geminales. ¿Qué quiere decir? Les recuerdo que el carbono geminal es aquel que tiene el mismo grupo en el mismo átomo de carbono. Es decir, en el carbono 2 ya hacia arriba y hacia abajo hay dos grupos metil. Ya hasta allí debió quedar mi análisis. Esto es un carbono geminal. Y si es un carbono geminal, no presenta isomería geométrica. Este señor que está en la opción A no presenta isomería geométrica. Ustedes harán los otros.